tardes. Saludamos al señor ministro y a las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura de la cuenta. Gracias. Gracias, señor presidente. Para la sesión del día de hoy se han recibido para la cuenta las siguientes comunicaciones. Tenemos reemplazo. Don Tomás de Rementería reemplaza por esta sesión al diputado don Raúl Leiva, como también la diputada doña Clara Zagarría reemplaza a la diputada doña Maite Orsini en esta sesión. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia al señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado del jefe de la División Judicial don Héctor Valladares, don Felipe Rayo, jefe del Departamento de Asesorías y Estudios, subrogante, y don Rodrigo Hernández, abogado de la División Jurídica. Correo electrónico a solicitud de la diputada señora Lorena Fríguez, por el cual se remite carta que habíamos dado cuenta ya en la sesión de ayer, de las mujeres madres y notarias y conservadoras, por la cual manifiestan una realidad muy diversa y que se verá fuertemente afectada por disposiciones contenidas en el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial. Se hace presente que esta comunicación se dio cuenta en la sesión de ayer, lunes 9 de diciembre. Copia de la comunicación dirigida al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Funcionarios Profesionales del Servicio Médico Legal de Chile, referido a la demanda de una asignación de especialidad y competencias forenses. También, señor presidente, vamos a dar cuenta de que hemos recibido una copia de la citación para una sesión especial de sala que tendrá lugar mañana miércoles 11 de diciembre de 15 a 17 horas con el objeto de tratar el proyecto de ley que otorga reajuste general de remuneraciones a la y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales. Esta sesión está citada de 15 a 17 horas, coincidiendo, señor presidente, con el horario de funcionamiento de nuestra comisión. Hago presente que hay un acuerdo de los comités parlamentarios de hacer hace unos 2 o 3 meses atrás que permite que las comisiones sesionen en paralelo con la sala, teniendo discusión inmediata los 2 últimos días de la discusión y, en caso de suma, el último día. Nosotros tenemos suma y no coincide. No podemos. Para dar el aviso pertinente, señor presidente. Perfecto. Mañana teníamos en tabla. Tenemos el proyecto relativo al Consejo de Nombramientos Judiciales, señor presidente. ¿Y la editorial jurídica? Mañana tenemos la editorial jurídica, la postergamos un poquito porque se hizo un trabajo que se está haciendo. Sí, tomamos un acuerdo. Justicia. Sí, perfecto. Sí. Bien, entonces, bueno, mañana no vamos a poder sesionar. Vamos a definir, si le parece a la comisión, para el día lunes 16, poder abordar el tema de proyecto notario de conservadores, que hoy día vamos a iniciar la discusión. Okay. Sí, diputada Giles. Sí, yo le manifiesto mi desacuerdo de funcionar el día lunes, presidente. ¿Cómo resolvemos esto? Sí, le ofrezco la palabra, diputada. Sí, le ofrezco la palabra a la diputada Giles. Sí, muchas gracias, presidente. En justicia, como ustedes saben que yo tradicionalmente, ya casi folclóricamente, he abierto el comentario de la cuenta señalando la renuencia de los ministros de justicia a venir a esta comisión y el no cumplimiento adicional a nuestro reglamento, instalando en la mesa a personas que hay que pedir autorización para que estén sentadas en la mesa. Quiero hacer justamente lo contrario, un reconocimiento a que el ministro Gajardo, desde que asumió su cargo, ha venido puntualmente a las sesiones con respeto, yo creo, a su condición de colegislador, honrando así un compromiso que no ha tenido ningún otro ministro de este gobierno. Hay que decir que desde el ministro Larraín, que no veíamos a un nivel de compromiso de un ministro de Justicia con la colegislatura tan importante, y a mí me parece importante reconocer eso explícitamente, porque me parece muy importante para el trabajo que nosotros hacemos, como lo he dicho tradicionalmente, la presencia del ministro en los temas de su propia cartera.
Y también reconocer el estricto apego al reglamento que parece conocer, oh sorpresa, el ministro de Justicia de nuestra corporación al pedir autorización para que las personas que lo acompañan se puedan sentar a la mesa y no sentarlos previamente, por lo cual quiero adelantarme y pedirle, señor presidente, si tuviera bien la comisión, aceptar que quienes acompañan al ministro puedan acompañarlo en la mesa también. Gracias, diputada Pamela Giles. Si le parece a la comisión, pido la anuencia para que los asesores del ministerio puedan acompañar esta discusión. Muy bien. Bien. Muchas gracias, diputada Giles. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Solo un paréntesis, voy a resolver, diputada Giles, lo que usted plantea respecto de la sesión del lunes, porque recordemos que tenemos un acuerdo vigente de los comités para poder abordar el tema de notarios y conservadores. Entonces, si no podemos sesionar el lunes, me pone en una situación bien complicada, porque ya estaríamos fuera de plazo si es que vamos a hacer una nueva solicitud de ampliación, pero no sabemos si vamos a tener éxito o no. Eso es un tema que se va a abordar. Por lo tanto, inicialmente tenemos ahí una conversación con el ministro, pero tenemos que esperar la resolución de los comités. Y además tenemos en tabla el proyecto del régimen de nombramientos judiciales, tenemos el tema del cumplimiento diferenciado de condena, el proyecto del diputado Longton respecto de responsabilidad penal adolescente, la editorial jurídica, en fin, el tema de consumo de droga. O sea, tenemos una agenda muy intensa y tenemos muy pocas semanas de aquí a enero para poder, antes del receso. Así que les transmito esto porque tenemos una carga legislativa bien grande y por eso que estoy evaluando la posibilidad de que podamos sesionar los días lunes. ¿Ya? A lo mejor podemos revisar el horario, pero se los planteo desde ya, entendiendo. Yo sé que tenemos comisiones investigadoras, tenemos otras comisiones paralelas, pero tomando en cuenta este proyecto en particular de sistema de notarios y conservadores, que tiene 16 hojas de enmiendas que vienen del Senado, evidentemente va a requerir un análisis un poquito más profundo por parte de la comisión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señor presidente. Sí. Sí, lo que pasa es que tenemos aquí que corregir algo porque llegó una solicitud y viendo el horario en que llegó, el diputado don Juan Santana, llegó, digamos, antes del horario Ya, sobre la cuenta. del límite sobre la cuenta, claro. Ya. Dice, y el diputado está presente acá, así que y él lo ha hecho presente y efectivamente lo hemos comprobado. Dice, en mi rol parlamentario, a través de la misiva, quisiera solicitar al presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Calisto, que el proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes del sistema de pensiones, regido por decreto ley 3500 de 1980, afiliarse a las instituciones de previsión social de las Fuerzas Armadas y Orden de Seguridad, boletín 16.911, sea puesto en tabla. Dice, el proyecto en cuestión fue ingresado el 7 de junio del año en curso y solicitan que sea revisado. Eso. Bien. No creo que existan reparos si el secretario está señalando que llegó como una información para la cuenta. Diputada Giles. Presidente, hace bien el señor secretario, a mi juicio, en advertirlo, porque que llegue en conjunto con la cuenta que está fuera de plazo. No obstante lo cual, yo al menos no tengo ningún problema en este caso y solo en este caso, consultado a la comisión como corresponde reglamentariamente, dar el visto bueno para que pueda verse. Bien, si le parece. Sí, diputado Sánchez. Sí, solo saber exactamente y que nos pueda aclarar el secretario qué significa en concreto que llegó justo con o junto con la cuenta. ¿Llegó un poco después de que se haya iniciado la sesión? ¿Llegó mientras estaba leyendo la cuenta? No, porque al final, mira, sí. nosotros todos tratamos de mantener en el fondo una buena relación acá y respetar ciertos criterios en el fondo, que sabemos que a todos nos pueden pasar ciertas situaciones, pero cuando tenemos una forma de operar en la comisión definida, porque sería muy distinto si los varios en esta comisión se vieran inmediatamente después de la cuenta. Dado que no hacemos eso, a todos se nos ha exigido en una u otra ocasión que no, dado que no está en la cuenta, oye, espérate al final, y al final de la sesión se discute esta cuestión en varios. Entonces creo que también es relevante, dado que todos nos hemos atenido a ese criterio en el pasado desde que está tomada esta decisión, que se aclare bien si es que alcanzó a estar esto en la cuenta o no estaba en la cuenta. Sí, le vamos a pedir al señor secretario que pueda precisar lo que consulta el diputado Sánchez para luego ofrecer la palabra a los diputados mocionantes. Sí, gracias, diputado Sánchez. Sí, se aclara que efectivamente ellos ingresaron esto vía correo electrónico
A las 12:37, el día de hoy. 12 con 37 Sí, minutos. Sí. usted lo verificó. 12. Sí, eso. Perfecto. Bien, diputado Cuello, le ofrezco la palabra sobre esta iniciativa, esta moción parlamentaria. Sí, muchas gracias, presidente, por darnos el espacio para hacer este planteamiento. Presidente, tal como lo expuso el diputado Santana en su comunicación, que fue ley de la cuenta, nosotros presentamos una moción parlamentaria, junto al diputado Santana y otros parlamentarios y parlamentarias, para poder establecer el derecho de las personas a elegir entre el sistema actual de ahorro individual y el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Ese proyecto nosotros lo presentamos en esta comisión, es decir, hicimos la petición de que se pusiera en tabla, eso fue hace ya varios meses. Usted, presidente, comprometió que el proyecto iba a ser debidamente tramitado, más allá de, obviamente, las diferencias y opiniones que puedan surgir respecto del fondo del proyecto, pero nos parece importante justamente en el contexto en que hoy se ha dado cuenta que existe reticencia de varios sectores por no entregar ningún peso para los actuales jubilados, es decir, no subir las pensiones a los actuales jubilados. Y además nosotros hemos desarrollado una campaña ciudadana y por eso, presidente, hemos traído hoy, para poder entregarle a usted, y también para reforzar este compromiso que usted adquirió con nosotros, más de 10.000 firmas ciudadanas de regiones de todo Chile para poder apoyar este proyecto y esperar que se pueda tramitar y discutir prontamente en su minuto y poder avanzar. Nos parece que es importante que ofrezcamos una alternativa y que también seamos coherentes en el sentido que si buscamos asegurar la libertad de elección, que esta libertad de elección sea auténtica y no sea, digamos, algo declarativo que hasta ahora no tiene ningún efecto concreto en las pensiones de los actuales jubilados. Eso es. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cuello. Inmediatamente le ofrezco la palabra, diputada. No sé si el diputado Santana quiere señalar algo. Lo que pasa es que quiero ser muy claro, la disposición nuestra en esta comisión ha sido de abordar todas las propuestas de mociones parlamentarias más allá de la opinión que uno en particular tenga, ¿ya? Y si nuestro problema es otro, es la carga legislativa de todos los proyectos y obviamente yo tengo que respetar los proyectos que vienen con urgencia de su gobierno y obviamente tienen prioridad. Por lo tanto, hemos sido muy rigurosos en cumplir las urgencias y paralelamente tramitar mociones parlamentarias de parlamentarios de esta comisión y también de otras de integrantes, digamos, parlamentarios del Congreso. Entonces, yo le reitero, la disposición nuestra está, vamos a ponerlo en discusión apenas tengamos un espacio para poder tramitarlo. Ojalá sea antes del receso. Diputada Pamela Giles. Gracias, señor presidente. Recuerdo perfectamente cuando los dos diputados que se encuentran acá vinieron a hacer esta misma presentación de este proyecto. Era cuando iniciábamos la tramitación del nuevo retiro y esta diputada les dijo a ambos diputados que si tenían interés en que la gente tuviera acceso a sus dineros, bueno, apoyar en el nuevo retiro, cosa que los diputados no solamente no hicieron, sino que los diputados Santana y Cuello se convirtieron en los máximos enemigos, junto con la diputada Cariola, del nuevo retiro de fondos de pensiones que le habría dado acceso a las personas a sus propios ahorros previsionales por los cuales se han sacado la mugre durante toda su vida. Sin embargo, los diputados socialistas y comunistas se dedicaron a combatir el nuevo retiro. Por lo tanto, presidente, si bien usted ha aplicado la política que acaba de escribir y si bien usted tiene la potestad personal de poner los proyectos que quiera sobre la mesa, en este caso cabe preguntarse, como lo ha hecho usted siempre, cuál es la opinión de los miembros titulares de esta comisión y en lo que a mí respecta denunciaré cuál ha sido la actitud de estos dos parlamentarios en contra de que la gente reciban sus ahorros previsionales o tengan control sobre ellos. No le puedo decir al diputado Cuello por su intermedio la cantidad de personas que podrían firmar por un nuevo retiro, son concretamente 12.200.000 personas las que querrían obtener esos fondos. Y además me pregunto, presidente, respecto de esto, ¿por qué los dos parlamentarios no le van a pedir a su gobierno, a su pésimo e inepto gobierno, que le dé urgencia y ponga en tabla, por lo tanto, este proyecto y vienen a pedirlo a nosotros que somos mayoritariamente de oposición? Por último, entonces, señor presidente, por su intermedio, espero que en este caso el diputado Cuello se quede con Cuello. Diputada Giles, le pido que podamos mantener el respeto entre los colegas en el trato. Diputado Santana, ¿quiere referirse al tema para poder cerrar el punto? Sí, presidente. Yo voy a ser bien breve en realidad. Bueno, el proyecto de los retiros, cada uno de nosotros hubiésemos marcado seguramente una posición,
respecto a esa discusión si es que el proyecto se hubiese votado, pero el proyecto lo retiraron los autores, precisamente para que se tramitara el primer semestre del próximo año. Por tanto, hasta que no llegue esa fecha y la posibilidad de pronunciarnos acerca del tema, yo pediría un poco de mesura respecto a cuál es nuestra postura respecto al debate de los retiros. Dicho eso, nosotros vinimos para acá el 10 de julio, señor presidente, a solicitar que esta reforma que hemos presentado junto al diputado Cuello y a otros parlamentarios y parlamentarias se ponga en tabla y se discuta en la Comisión de Constitución, entre otras cosas porque esto establece un principio que también defiende los retiros. Por su intermedio se lo señalo a la diputada Giles, que es el principio de la libertad de elegir. Para que la libertad de elegir no solamente se restrinja a los retiros y se restrinja a la posibilidad de que la población elija cuál es el sistema previsional que desea. Si es que uno solidario, colaborativo, como el que tienen actualmente las Fuerzas Armadas, o uno de capitalización individual, como el que actualmente administra las AFPs. Y esto se lo pedimos, señor presidente, insisto, meses después de que ya hicimos la primera solicitud en el mes de julio de este año. Usted se comprometió, yo tengo la descripción de su intervención en esa comisión, de que iba a poner el proyecto en tabla, de que lo iba a tramitar, y lo que a nosotros nos gustaría es que este principio que se defiende permanentemente en materia de debate previsional se discuta también cuando tengamos que discutir acerca de cuál es el organismo que administra los fondos de los trabajadores, cuál es el organismo que invierte los fondos previsionales de los trabajadores, cuál es el sistema previsional que los chilenos y chilenas, los usuarios y las usuarias desean para justamente administrar los ahorros de capitalización individual que actualmente administra las AFPs, y que pareciera ser son muchos los parlamentarios que desean abultar con esta carga del 6% de cotización adicional que plantea la reforma presentada por el gobierno. Por tanto, lo que nosotros le estamos pidiendo en concreto, señor presidente, es que luego de 6, 7 meses en donde usted se comprometió a tramitar esta iniciativa, nos diga concretamente si es que este proyecto se va a poner en tabla, si es que este proyecto se va a tramitar, y si es que el principio de la libertad de elegir usted lo va a utilizar solamente en los debates de los retiros o lo va a utilizar también en una reforma tan relevante como esta. Mire, como presidente de esta comisión le quiero reiterar, diputado Santana, y déjeme tomar aire porque tengo que responderle como presidente de esta comisión. Nosotros tenemos la mayor disposición de tramitar los proyectos que son mociones parlamentarias. Yo lamento, entiendo que es una reforma constitucional, ¿no? Yo entiendo la preocupación y la premura, incluso es más, puedo estar incluso en el fondo de acuerdo con usted. Pero ese no es el tema es que tenemos una carga legislativa que además el propio gobierno, su gobierno entiendo, ha puesto en esta comisión, y nosotros vamos a ser muy respetuosos de aquello. Usted fue presidente de la Comisión de Trabajo, ahí se discutió, tuvieron el tiempo necesario para discutir los temas previsionales, y lamento que la Comisión de Trabajo no haya resuelto estas inquietudes que usted tiene, comisión que usted presidió, entiendo yo, ¿no es cierto? Usted presidió la comisión, la reforma de pensiones. Entonces, yo le pediría que nosotros tenemos nuestros propios tiempos en esta comisión. Hemos tenido un resultado, una eficiencia bastante evidente y que ha estado visible, lo puede corroborar en alguna reunión de comité o pedirlo a la Secretaría del informe. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en nuestro orden de prioridades, y por supuesto que lo que usted ha planteado con el diputado Cuello lo tenemos dentro de las iniciativas planteadas, priorizadas, y lo vamos a discutir en su minuto. Ahora, entenderá que por ser temas previsionales hay una reforma que el gobierno está tramitando, que está en el Senado, y yo esperaría también que el gobierno pudiera transmitirle a ustedes, que son parlamentarios de gobierno, cuál es la prioridad. Si el gobierno nos dice que su proyecto es prioritario, entonces, bueno, que le ponga urgencia y nosotros lo abordaremos en esta comisión, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí, porque además, mire, la materia no sé si es admisible, pero bueno. Vamos al orden del día. Yo creo que ya está. Ya. ¿Qué? Sí. Bien. Vamos a iniciar el orden del día. La presente sesión 226 ha sido citada con el propósito de proceder conforme con lo acordado por los comités parlamentarios a informar en tercer trámite constitucional un acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del reglamento de la corporación sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, boletín 12.092-07. Se ha invitado para estos efectos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y también a la Subsecretaría.
Le doy la bienvenida al señor ministro don Jaime Gajardo, también a don Héctor Valladares, jefe de la División Judicial, a don Felipe Rayo, jefe del Departamento de Asesoría de Estudios, y también a don Rodrigo Hernández, abogado de la División Jurídica. Bienvenidos, señor ministro. Le voy a ofrecer la palabra para que usted nos pueda comentar sobre detalles de estas enmiendas del Senado. A modo de contexto, solamente señalar que efectivamente nosotros pedimos ampliar el plazo y que pueda ser visto, revisado por esta comisión para que se pueda emitir un informe por parte de nuestra comisión respecto de este proyecto. Este proyecto ya lleva 7 años de tramitación, estuvo 2 años en la Cámara, 5 años en el Senado. Les pido silencio, por favor. Estuvo 5 años en el Senado y entiendo que son cerca de, no sé, 16 páginas de enmiendas que vienen, que hay que revisarla y que por supuesto es una carga bastante compleja por la importancia que tiene la discusión. Las modificaciones fueron profundas, usted nos va a contar en términos generales, me imagino yo, por el tiempo que tenemos. Por lo tanto, señor ministro, le voy a ofrecer la palabra, pero antes le voy a dar la palabra al diputado Soto que la está solicitando. Sí, presidente, saludar por su intermedio al señor ministro, a todo su equipo. Usted ha planteado de que habríamos acordado pedir más plazo para poder revisar la enmienda del Senado a este proyecto de ley. Y por lo menos cuando yo he estado presente, y creo que he estado casi todos los procesos legislativos de esta comisión, nunca lo hemos aprobado. Usted manifestó una intención en la sesión pasada, y no solo yo, varios le advertimos que tenemos que situarnos y enmarcarnos del acuerdo de los comités, que nos fijó como plazo final el día lunes 16. Y ese acuerdo que está vigente solo puede ser modificado por unanimidad, y evidentemente no lo va a haber. Por eso me parecía que era inconducente generar la expectativa de que este proyecto se podía postergar, porque además en el Senado ocurrió, y aquí espero que no ocurra, que fue demorado, retrasado artificialmente por varios senadores. Y ahí está el caso Sandón y otros más. Y yo no quisiera que en esta comisión se instalara la idea que uno o varios diputados quieren retrasar indefinidamente un proyecto que moderniza el sistema de notarios, que les pone reglas, le pone controles, le pone control a lo que cobran, y va a ser sin duda un mejoramiento completo para la ciudadanía. Esto no admite más postergación. Por eso yo le pido que trabajemos en el proyecto, entiendo que vamos a destinar esta sesión más la del lunes, y despacharemos el informe correspondiente, porque además no es obligatorio hacer una revisión del proyecto de ley cuando viene en tercer trámite. En tercer trámite, les recuerdo, la mayoría de los proyectos llegan del Senado directo a la sala. Y hemos accedido a revisarlo, y yo he compartido esa idea por el tiempo que ha pasado, pero tampoco no quisiera que nosotros aparezcamos como dilatando para que este proyecto nunca sea realidad, como ocurrió en algún momento en el Senado. Gracias, diputado Soto. Ahora, primero, yo quiero señalar que cuando se tramitó este proyecto en primer trámite, muchos de los que están presentes no participaron de ese debate, primera cosa, de los parlamentarios presentes. Segundo, este proyecto estuvo 5 años, colegas, tuvo 5 años en el Senado. Estamos diciendo que este proyecto ingresó, viene del Senado y se informó el miércoles pasado. Entonces, nadie con ninguna lógica podría acusar de que nosotros queremos dilatar la discusión de este proyecto. Lo que nosotros estamos haciendo, diputado Soto, es tener el tiempo necesario para poder conocer al menos las enmiendas del Senado, que son muchas. Conocer en detalle, entendiendo que muchos no participamos de la discusión y la tramitación del primer trámite, que fue hace 7 años. Entonces, 5 años en el Senado y 2 en la Cámara de Diputados antes de eso. Entonces, reitero, por seriedad, por lo que significa, los comités de manera unánime respaldaron el acuerdo de esta comisión de poder tener sesiones para revisar este proyecto. Los comités definieron un acuerdo hasta el lunes 16, pero quedó sujeto a que efectivamente, si conversábamos con el Ejecutivo, se pudiera extender este plazo, entendiendo de que, mire, ya estamos en la primera comisión, que vamos a tener 1 hora para discutir esto, 1 hora, y vamos a revisar si es que podemos hacer la sesión del día lunes. De lo contrario, el Ejecutivo se expone, y yo espero que no tengamos que llegar a eso, de verdad no es mi ánimo, a despachar un informe
un informe negativo de este proyecto que viene, esta reforma que viene desde el Senado. Creo que no es el ánimo, y al menos yo le digo por responsabilidad nosotros debiéramos sugerir a nuestras bancadas con un conocimiento previo cuáles son las enmiendas, cuáles son las principales observaciones, y por eso creo que por responsabilidad yo no puedo tramitar este proyecto que es tan complejo en una comisión. Entonces, por eso el Ejecutivo ha tenido la disposición, el señor ministro, a poder revisar otra fecha, y es lo que estamos conversando con la presidenta de la Cámara en este minuto, yo directamente. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, en la misma línea de lo que usted acaba de señalar. Este proyecto es un proyecto absolutamente diverso al que en esta comisión discutimos hace más de 4 años atrás. Absolutamente diverso. Y si queremos ser responsables de una de las reformas más importantes para un negocio lucrativo, como son los notarios y los conservadores, yo pediría, con la responsabilidad que esto implica, poder revisarlo como corresponde. El no hacerlo es ir a votar a ciega un proyecto que no conocemos. Y no hay acto más irresponsable que ir a la sala a enfrentar una votación con un documento que no conocemos, con un proyecto de ley que significa el mayor cambio al sistema notarial y registral. Yo creo que es necesario revisarlo como corresponde, presidente. Gracias. Bien, gracias, diputado Ilavaca. Diputado de Rementería. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo soy un invitado en esta comisión. Estoy reemplazando al diputado Raúl Leiva. Bienvenido. Encantado, me gustó mucho el show inicial que tienen. No sé. Pero silencio, la verdad, por favor. perdón, presidente, pero quería hablar. Este proyecto es un proyecto muy importante porque modifica un sistema que es más que centenario en Chile, que es el sistema notarial y registral. Entonces me parece que yo voy a reemplazar en todo este procedimiento en todo el proceso de análisis de este proyecto de ley al diputado Leiva, que se nos dio el tiempo necesario para poder conocerlo, digamos. Yo la verdad es que no estuve en la tramitación anterior, estuve en algunas sesiones reemplazando al diputado, pero creo que los cambios son importantes y acá muchas veces por apurarse las cosas no salen como deberían saber, pero creo que hay, y sabemos que yo creo que hay una posibilidad de mucho acuerdo. El proyecto yo no encuentro que va, lo que me he enterado, lo que he alcanzado a leer, que va en la dirección correcta, en la dirección de modernizar nuestro sistema registral y notarial, pero que lo hagamos de buena forma y que algo que después no tenga que ser parchado, no tengamos que hacer nuevos cambios, no vuelva a la discusión como ha pasado en otras oportunidades con otras reformas de esta materia. Y creo necesario, obviamente no tomándose un tiempo excesivo, no dejando que nos tomemos un tiempo que sea acotado, pero suficiente para analizarlo de buena forma y se pueda llegar a un sistema que sea correcto y que funcione de buena manera. Gracias, diputado Alessandri, le ofrezco la palabra. En el mismo sentido, presidente, apoyar que podamos tener tiempo para revisar esto. Hay cierta expectativa de que esto va a mejorar con este proyecto de ley. Hay cosas que nosotros enviamos al Senado, como los fedatarios, que no vienen en el proyecto. Hay también un cambio en la forma en cómo se nombran, el ADP. Hay, a mi juicio, también un cambio que me gustaría revisar respecto a las prohibiciones o inhabilidades de aquellas personas que tienen algún parentesco con autoridades políticas, siendo que estamos quitándoselo a los políticos, se lo estamos dando a la ADP, pero mantenemos esa prohibición que podría quizás ser una carga excesiva para alguien que no participa del proceso. En fin, es importante, muchas personas van al notario, al conservador, todos los días en nuestras comunas, en nuestros distritos, por lo tanto, tenemos que hacerlo bien, así que los tiempos que usted plantea, las sesiones que usted plantea, llevarlo a enero y verlo con calma para escuchar a todas las partes me parece positivo. Gracias. Bien, diputado Soto, Leonardo. Sí, me parece que me gusta la claridad por su intermedio del diputado Alessandri, que ya manifiesta interés que esto sea llegado a enero. Y es lo que yo quiero evitar, que se instale la idea de que se quiere demorar retrasar este proyecto de ley, porque le advierto que en esto nosotros no tenemos libertad completa para decidir qué tramitación le damos. Existe lo que se llama la urgencia, presidente, y usted sabe que si el Ejecutivo le ha otorgado alguna urgencia, eso está regulado en el mismo reglamento que usted ha invocado para revisar esto, y en el reglamento se establece que usted tiene que respetar la urgencia. Y por su intermedio yo le pediría que nos informara, señor secretario, cuál es la urgencia vigente que tiene este proyecto de ley y cómo pretenden ser cumplida en consideración a precisamente lo que se ha escuchado en esta mesa, que por supuesto yo no lo comparto de ninguna manera. Bien. Sí, le voy a... Sí. Solamente para responder lo que dice el diputado Soto,
el ánimo no es en ningún caso retrasar la discusión, tampoco es no cumplir el reglamento. Yo voy a ser muy riguroso y muy responsable en aquello. Lo que dije al inicio es que todo lo que estos acuerdos han sido con el Ejecutivo. Y yo no voy a romper ese acuerdo, y le estamos solicitando al Ejecutivo que evalúe la posibilidad de revisión, porque de lo contrario, en vez de ir con uno o dos temas a mixta, vamos a terminar yendo con el proyecto completo seguramente a mixta, y creo que no es el ánimo tampoco del Ejecutivo. Por lo tanto, y además yo reitero, por responsabilidad, por todos los argumentos que se ha dicho acá, creo que es necesario conocer. En ningún caso no vamos a estar con el proyecto 5 años más como lo tuvo el Senado, ¿ya? No es el caso. Diputada Clara Zagardía y luego el diputado Raúl Soto. Gracias, presidente. Saludar a la comisión. Estoy en reemplazo de la diputada Orsini. Yo, por todo lo que he escuchado y lo que he leído como abogada, tengo entendido todo lo que pasa en notaría, es algo que entiendo. Creo que 7 años durmiendo en un lado y en otro este proyecto. También estoy de acuerdo en que debemos revisarlo, pero se nos ha dado un plazo y sería hasta el 16, y creo que va a depender de las explicaciones que den. Entonces creo que estamos perdiendo un precioso tiempo de que nos den las explicaciones de todas las observaciones y de todo lo que se ha modificado, y avanzaremos, porque en dimes y diretes no avanzamos, y esto sí debemos sacarlo en este 2024. Gracias. Gracias, diputada Zagardía. Diputado Raúl Soto. Sí, en la misma línea, presidente, llevamos 40 minutos perdidos de esta sesión discutiendo respecto de un plazo que está dado por acuerdo de comité. Y si se modifica ese plazo, que en principio hay que cumplir, usted informará a la comisión Sí, claro, de los acuerdos que se adopten y punto. No entiendo por qué se abre un lato debate respecto a ese tema y no pasamos a invitar a escuchar a los Vamos a diputados. finalizar este debate, que ha sido interesante igual para que el Ejecutivo conozca la opinión de los parlamentarios. Creo que todo aporta. Y le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para responder la consulta del diputado Leonardo Soto, y iniciamos la discusión con el señor ministro. Sí, señor presidente, el caso del proyecto que modifica el sistema registral notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales se dio cuenta en sala en la sesión del día miércoles 4 de diciembre. Aquí está, os cuento el oficio de modificación de la Cámara Revisora, y el mismo 4 de diciembre, que es el día miércoles, se dispuso remitir este proyecto a nuestra comisión por parte de los comités parlamentarios. El artículo 120 del reglamento establece una situación excepcional. Normalmente los terceros trámites no pasan a comisión. Salvo aquellos casos, digamos, que es una causalidad no escrita, pero que se entiende, salvo aquellos casos en que se trate de proyectos con especial complejidad, que sea necesario, por lo tanto, escuchar a la comisión técnica. Y este artículo 120 dispone que la comisión técnica, en este caso, lo que hace es emitir un informe estableciendo cuáles son los alcances de las modificaciones. Eso es el propósito. Sin perjuicio que la comisión además pueda acordar, establecer, o más bien, recomendar a la sala aprobar o rechazar las indicaciones, que normalmente lo que hacen en estos casos, se visualizan aquellas indicaciones que no significan ningún problema y la comisión dice: estas recomendamos aprobarlas. Y se hace votación separada de otro conjunto que la comisión dice: estas recomendamos rechazarlas. Que eso significa que en el fondo, si la sala le hace caso, van a pasar a mixta. O sea, en el fondo, pensando en temas que la comisión estime recomendar a la sala, que pasen a mixta. Y ese es el régimen con que nos encontramos, y ese régimen establecido por los comités, que de acuerdo con el reglamento, digamos, los comités o la sala también puede haber tomado esta determinación. En este caso fueron los comités, nos establecieron un plazo que vence el día lunes 16 de diciembre para que la comisión discuta y llegue a un acuerdo en orden a recomendar a la sala la aprobación o rechazo y establecer los alcances de estas modificaciones, señor presidente. Eso es todo. Bien, muchas gracias, señor secretario. Aclarado el punto, le ofrezco la palabra al señor ministro para que nos pueda comentar sobre los alcances de las enmiendas que ha iniciado, que nos informó el Senado.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes. Efectivamente, para el Ejecutivo, este es un proyecto bastante significativo, ya que modifica de una manera relevante el sistema notarial y registral de nuestro país. Este proyecto, tal como lo decía el señor presidente, ingresó en septiembre del año 2018, tuvo una aprobación en primer trámite constitucional en enero del año 2020 y se aprobó en segundo trámite constitucional en diciembre del año 2024 y se encuentra acá actualmente para el tercer trámite constitucional, tal como lo dijo el secretario. Efectivamente, generalmente estos proyectos pasan directamente a la sala para el tercer trámite. Sin embargo, en aquellos proyectos que son de especial complejidad, muchas veces se les pide a la comisión que ha revisado este proyecto en primer trámite que emite un informe, y ese informe ayuda a resolver estos proyectos que son más complejos en ese sentido. Nosotros ahí lo que hemos planteado al presidente es que nosotros tenemos urgencia en este proyecto. Le recomendamos, de hecho, también a los comités que efectivamente pasara a la Comisión de Constitución, entendiendo que lo nuestro es solo una recomendación, pero no tenemos mayores facultades en ese sentido. Los comités pusieron un plazo y para nosotros es bien relevante que esta comisión pueda revisar el proyecto para que vea los cambios que se le hicieron en segundo trámite, ¿ya? Así que estamos disponibles para el calendario que se establezca por parte de los comités para aquello. El objetivo general de este proyecto es modernizar el sistema notarial y registral, estableciendo mayores estándares de transparencia, aumentando la competencia, disminuyendo las barreras de entrada y los niveles de discrecionalidad en los nombramientos y, por cierto, impulsando la incorporación de tecnología que permita a los usuarios un mayor y fácil acceso a los trámites y servicios, agilizarlo y disminuir sus costos. En general es que el sistema notarial y registral cambien aquellos aspectos que tienen que ver principalmente con la forma en que se nombran a los notarios, archiveros y conservadores, la manera en que funcionan uno podría decir la experiencia que tienen las personas que van a realizar trámites, donde los notarios, archiveros y conservadores, y también las fiscalizaciones que tienen notarios, archiveros y conservadores en distintos ámbitos, ¿ya? Junto con eso, el proyecto innova también de una manera importante en razón de generar aquellos aspectos que permitan mayor competencia para que también los precios disminuyan y también en facultades que se le entrega a la autoridad para establecer bandas de precios y, por cierto, fiscalizar también los precios que cobran estos notarios, archiveros y conservadores en su oficio, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto, a diferencia del proyecto que salió del primer trámite, no es un proyecto que realice grandes innovaciones en materia registral propiamente tal, ¿ya? Y esto se hace principalmente considerando de que el sistema registral chileno es un sistema registral que ha dado muestras de confiabilidad, es un sistema registral que ha dado muestras de baja litigiosidad, y es un sistema registral que en materia sobre todo de la conservación del dominio, es un sistema que ha permitido mantener certeza del dominio en términos generales. Por cierto, siempre hay problemas, siempre hay algunas deficiencias puntuales, pero en términos generales, desde que está funcionando el sistema registral, en ese ámbito ha entregado certezas que permiten, entre otras cosas, la protección del dominio, permiten también la circulación de los bienes, permiten el desarrollo de la actividad económica que un sistema registral tiene, entre otros, como funciones. ¿Ya? Y ahí es bien siempre esclarecedor el mensaje con el cual Andrés Bello entrega, que se encuentra en el Código Civil respecto a cuáles son los principales principios que tiene el Código Civil y cómo el sistema registral es clave para cumplir con esos principios que tiene el Código Civil, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos específicos que tiene esta reforma en particular? Primero, reducir las barreras de entrada y la discrecionalidad, asegurando que los procesos de nombramiento sean objetivos y basados en el mérito. Entre otras cosas, entregarle confianza a la ciudadanía de que las personas que van a ejercer estos oficios son personas que están ahí por sus méritos, por sus capacidades, porque tienen
formación en la materia, porque han pasado un concurso público, porque han obtenido buenos puntajes en esos concursos públicos, que son concursos públicos que tienen además una estructura que permite realizar pruebas al interior de esos concursos públicos. Las personas tienen puntajes, es decir, no solo votos, sino que puntajes, y esos puntajes permiten un conocimiento público respecto a que son concursos competitivos. Esa es la idea. O uno de los objetivos específicos. El segundo es perfeccionar el sistema de fiscalización. Como ya les señalaba previamente, aquí hay dos formas de fiscalización. El proyecto le entrega a los fiscales judiciales de las distintas cortes una labor en la fiscalización de estos oficios, y asimismo también incorpora al Servicio Nacional del Consumidor en todos aquellos aspectos vinculados con ciertos requisitos que van a tener los notarios, archiveros y conservadores de mantener en cuanto a cierta infraestructura, ciertos aspectos informáticos y otros aspectos que incorpora el proyecto. En tercer lugar, disminuir las asimetrías de información incorporando estándares de transparencia y probidad. Y en cuarto lugar, modernizar la actividad notarial y registral, facilitando el acceso, incorporando tecnología y reducción de costos. Los ejes principales del proyecto, que están en la lámina siguiente, uno los podría, y yo creo que esto puede ser, presidente, importante para el informe solo como sugerencia, por así decirlo, que el proyecto tiene ejes, entendiendo que en el tercer trámite no se discute en particular propiamente tal, sino que se hace un informe más general respecto a los cambios que tuvo el proyecto. Este proyecto tiene ejes y que de hecho nosotros ordenamos en la presentación los principales cambios que tienen razón del primer trámite, que sirven para revisar también aquellos aspectos que se modificaron en el Senado. Entonces, en cuanto a los ejes, primero tenemos el sistema de nombramiento. Hay una modificación significativa, tanto en el proyecto que se aprobó en primer trámite como en el segundo trámite. Lo que cambia, o uno de los ejes principales del proyecto, es precisamente la modificación de cómo se nombran los notarios, archiveros y conservadores en razón del régimen actual, ¿ya? Un segundo eje son inhabilidades que se incorpora, algo ya señaló el diputado Alessandri. Efectivamente, en el segundo trámite se le incorporaron un conjunto importante de inhabilidades e incompatibilidades, tanto a las personas que pueden ser notarios, archiveros o conservadores, como también a las personas que pueden trabajar en estos oficios, ¿ya? Y en tercer lugar, también calidades de servicio. Ahí se hacen bastantes innovaciones en cuanto a los requisitos que se le solicitan a los notarios, archiveros y conservadores. Y sería el tercer eje. El cuarto eje son aspectos vinculados con la fiscalización. Hay algo ya adelanté recientemente, que hay dos ámbitos nuevos, por así decirlo. Uno es la fiscalización que se le entrega a los fiscales judiciales con facultades específicas, y en segundo lugar la fiscalización que se le entrega al Servicio Nacional del Consumidor. Y bueno, y tiene otras materias que uno podría decir son transversales al proyecto, como cuestiones que regulan el estatuto de los notarios, archiveros, conservadores, vinculadas como a su estatuto más personal, pero que no lo podríamos calificar dentro de un eje propiamente tal, y por eso son otras materias. Yendo al primer aspecto, sistema de nombramiento. Lo que nosotros hacemos acá es que está el texto aprobado en primer trámite en la Cámara y el texto que se aprobó en segundo trámite. En primer trámite se establecía que los cargos vacantes se proveerían mediante un concurso que debería llamar la Corte de Apelaciones. Luego se postularía a estos concursos, se requeriría haber pasado un examen de conocimiento y destreza, y habría un acuerdo de la Corte de Apelaciones para la confección de terna. Posteriormente se crearía un consejo de nombramiento que sería resolutivo y encargado de resolver los procesos de designación. ¿Por qué hay una modificación significativa en este sistema? Que es quizás, uno podría decir, uno de los aspectos centrales del proyecto, el sistema de nombramiento. Entre otras, la Corte Suprema, de manera consistente, nos señaló durante la tramitación del proyecto que ellos consideraban que es recomendable para el Poder Judicial no participar en el sistema de nombramientos, ¿ya? Es decir, actualmente, de hecho, ellos también confeccionan las ternas para que le proponen al Ejecutivo para nombrar notarios, archiveros, conservadores, ¿ya? Lo que hacía el proyecto aprobado en primer trámite era fortalecer, por así decirlo, esa facultad, porque junto con realizar todo el proceso en la Corte, el proceso previo, también
la Corte tenía una participación en el Consejo Resolutivo de Nombramientos. ¿Ya? Entonces, la Corte sistemáticamente señaló, por distintas razones, que ellos consideraban que no era conveniente para las funciones que realiza la Corte, que son principalmente jurisdiccionales, participar en el proceso de nombramientos. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración esa postura, que es una postura bastante firme, de hecho en los antecedentes está el oficio respectivo que envió recientemente, después de que ya estaba aprobado en segundo trámite la forma en que iba a ser el sistema de nombramiento. La Corte señala que efectivamente ellos están bastante conformes con la forma en que se aprobó en segundo trámite el sistema de nombramiento, porque excluye a la Corte de la participación del mismo. ¿Ya? Entonces, entre otras cosas, por eso la Comisión de Constitución del Senado, cuando tenía que ver el sistema de nombramientos, contempló que hubieran dos instancias externas al Poder Judicial que resolvieran el sistema, o que resolvieran al final quiénes iban a ser notarios, archiveros, conservadores. Entonces, por eso hace este cambio. Y propone, entre otras cosas, que el proceso de selección sea a través de dos instancias externas, una el Servicio Civil y otra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La selección se desarrolla a través de la rendición de instrumentos de evaluación estandarizadas, cuestión que está a cargo del Servicio Civil, que requiere de perfiles técnicos que se los requiere al Ministerio de Justicia. Estos instrumentos de evaluación deben ser objetivos, destinados a la medición de los conocimientos jurídicos, de administración y destrezas también de los postulantes. Se realiza un procedimiento de alta dirección pública normal, o como se desarrollan los procedimientos de alta dirección pública. No hay ninguna innovación en cuanto a esos procedimientos, salvo que el Servicio Civil puede contar con la asesoría externa o contratar derechamente a un experto en estos temas para que lo acompañe durante el proceso de selección, teniendo en consideración que el proceso de selección en alta dirección pública considera distintos elementos que son relevantes. Y uno de los elementos que, por ejemplo, es relevante incorporar, que no estaba incorporado en otros aspectos de esto, es precisamente la gestión de un oficio notarial o de archivero o de conservador, que son oficinas que atienden mucha gente y que se tienen que mantener además. Entonces hay también cuestiones de gestión administrativas que son significativas para realizar este trabajo. Entonces, al finalizar la etapa de evaluación que hace la alta dirección pública, se tiene que jerarquizar y priorizar a las personas que propone alta dirección pública. ¿Ya? Los postulantes son ordenados en estricto orden descendiente de puntaje, ¿ya? Y se publica esta información en la página web de ambas instituciones. El Consejo de Alta Dirección Pública emite o remite este resultado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien resuelve fundadamente la manera en que va a resolver este concurso. ¿Ya? Se disminuye la discrecionalidad del Ejecutivo, pero además hay algunas reglas. ¿Ya? ¿Cuáles? Entre otras. Primero, esto va a ser prelado y jerarquizado. Segundo, se tiene que fundamentar por qué se escoge una persona distinta de la que se encuentra con mejor puntaje. Pero además, en el caso de que haya una persona que haya obtenido un puntaje 80 veces superior a los que vienen después, esa persona inmediatamente gana el concurso de alta dirección pública. ¿Ya? O sea, es decir, si está por sobre el 80% de el puntaje inferior. Y además se le da un plazo al Ejecutivo para realizar los nombramientos de notarios, archiveros, conservadores, y en el caso de que no cumpla con ese plazo, se nombra el primero de la lista también. ¿Ya? Eso es principalmente la diferencia entre lo que se aprobó en primer trámite versus lo que se aprobó en segundo trámite, y las razones para el sistema de nombramiento de lo que se aprobó en segundo trámite, entre otras, y una razón importante o de las primeras razones a considerar es la propia postura del Poder Judicial de estar ajeno a este sistema de nombramiento por distintas razones, y principalmente por que ellos consideran que no es parte de las funciones jurisdiccionales y de las funciones relevantes que tengan que cumplir. En cuanto a las inhabilidades, que es el segundo eje, se prescribieron inhabilidades o nuevas inhabilidades para ser nombrado notario, conservador o archivero, con el objeto de impedir que altas autoridades del Estado y sus familiares puedan ser seleccionados para estos cargos en los plazos establecidos en la ley. ¿Ya? Y aquí hay una
inhabilidad que es bastante amplia, entre otras, por ejemplo, que las personas que se han nombrado notarios, archiveros, conservadores, ¿lo tienes por ahí para leerla tal cual? No pueden ser notarios, archiveros, conservadores quienes tengan un grado de parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado inclusive, por afinidad hasta el 2º grado o por adopción del presidente de la República, de senadores, diputados, de ministros, del fiscal judicial de la Corte Suprema, de ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, de abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, de los ministros del Tribunal Constitucional, de ministros de Estado, de subsecretarios, de los delegados presidenciales regionales, de gobernadores regionales, del fiscal nacional y todos los fiscales del Ministerio Público, del Contralor General de la República, del Director Nacional del Servicio Civil o de los miembros de alta dirección pública. Esto es bastante obvio en los últimos casos, principalmente porque son quienes van a llevar adelante los procesos de nombramiento. ¿Ya? Es decir, se amplía de una manera muy importante las inhabilidades. Esto es algo nuevo del proyecto. Esto no estaba en primer trámite, se incorporó en segundo trámite en la discusión y por eso no tiene, por así decirlo, una columna al lado en razón de los cambios que se realizaran con el primer trámite. Y asimismo se prohíbe la contratación para el desempeño de funciones en las dependencias de los oficios, para el desempeño de funciones o prestaciones de servicio que se relacione con esto, de los familiares del respectivo notario, archivero, conservador, así como de los familiares de los funcionarios del primer escalafón del Poder Judicial y de la Dirección Nacional del Servicio Civil, también con el mismo fundamento. Idéntica prohibición aplicará a quien haya ejercido el cargo de ministro de Corte de Apelaciones o de Corte Suprema por el plazo de 6 meses desde el cese de sus funciones respectivas. Entre otras cosas, lo que busca esta incorporación es hacerse cargo de distintos casos que fueron bien bullados, en los cuales nombramiento de notarios, archiveros, conservadores tenían vinculación con alguna de las personas que señalé que se incorpora dentro de las inhabilidades. Entonces, con el objetivo de que las personas que lleguen a ser notario, archivero, conservador sean aquellos que pasan un concurso público, aquellos que tienen una alta calificación, aquellos que tienen el mérito suficiente y, por cierto, darle a la ciudadanía la tranquilidad de que no están ahí por ninguna relación con alguna persona que ejerza algún cargo público relevante como los que se señalaron acá. Esa es en materia de inhabilidades, que como le decía es el segundo eje del proyecto. El tercer eje es la calidad del servicio. Aquí hay también algunos cambios, uno diría no son cambios, salvo uno, no son cambios tan significativos de una Cámara a otra, pero hay cambios, ¿ya? Entonces, en el texto aprobado en primer trámite, se incorporó la obligación de los notarios y conservadores archiveros de contar con sistemas electrónicos y medios telemáticos para su operación. Esto se mantiene en el segundo trámite, solo que se robustece. ¿En qué sentido? Que junto con aquello se establece que tienen que contar con una página web que permita el acceso al público de manera remota y gratuita para la consulta de información y documentos contenidos en sus índices, repertorios y registros. En ese sentido se especifica algo que yo creo que estaba contenido en la obligación que había establecido la Cámara en primer trámite, pero se le da mayor especificidad. Luego, exigir repertorios, registros e índices sean llevados de manera electrónica, y en ese sentido también se mantiene esta obligación. Nuevamente se le da un poco más de especificidad en el sentido de nueva obligación de mantener un repertorio digital propio en cada oficio, en el cual cada uno de estos funcionarios deba mantener su página web con un respaldo digital actualizado de los documentos otorgados y autorizados a fin de permitir consultas remotas a distancia. Esas son las especificidades que se le incorporan a esta obligación que ya se había generado en primer trámite. Luego, esto sí efectivamente es una modificación, la idea de que se había generado en primer trámite de crear un repositorio digital de carácter nacional de responsabilidad del registro civil, eso se eliminó en segundo trámite, con principal argumento de que como hay un cambio en el folio real, que era la obligación que se estaba estableciendo acá, tenía relación con el folio real y el folio real se eliminó del proyecto, se vio que no era necesario mantener esto en un doble registro, ya sea tanto en el notario archivero conservador y en el registro civil. Eso tenía sentido si es que existía el folio real. No existiendo el folio real, la verdad es que carecía de sentido y se podían generar dobles registros que podían ser más un problema que una solución. Y luego crear el archivo digital de poderes de responsabilidad del servicio civil del registro de identificación también se elimina del proyecto por las mismas razones que señalé previamente. Se incorpora
en cuanto a calidad de servicio, la regulación de tarifas, los horarios de funcionamiento y normas sobre traspaso de los oficios en caso de cambio de funcionario y normas sobre entrega de garantías. Sobre las últimas, ¿no? ¿Podemos volver? Por ejemplo, cuando yo les decía que hay doble tipo de fiscalización que incorpora el proyecto, una a cargo del fiscal judicial y otra a cargo del Servicio Nacional del Consumidor, como las últimas son requisitos fiscalizables por un ente como el Servicio Nacional del Consumidor, es decir, yo voy donde un notario y no está cumpliendo con los horarios que debería cumplir, uno puede reclamarle al Servicio Nacional del Consumidor. Yo voy donde el notario y, por ejemplo, no tiene una página web, uno le puede reclamar al notario porque no está cumpliendo con requisitos que debería tener conforme a esta ley. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay una doble fiscalización en cuanto a calidad del servicio para que los ciudadanos y ciudadanas puedan rápidamente solicitar que se cumpla con lo que establece la ley ante el Servicio Nacional del Consumidor y en cuanto a cuestiones más disciplinarias ante el fiscal judicial. Fiscalización, que es el otro eje. En primer trámite, ambos proyectos coinciden, tanto el primer trámite como en el segundo, que se entregue o se radique la fiscalización en el fiscal judicial. Y principalmente hay una innovación con el Servicio Nacional del Consumidor, que es la innovación que se incorpora en el segundo trámite y tiene como justificación aquellos aspectos que ya señalé. Hay una obligación de los notarios y conservadores someterse a auditorías externas, que también lo establece, o sea, en primer trámite se aprobó y... no, está en primer trámite. En primer trámite me están dando orientaciones contradictorias. En primer trámite se aprobó que se tenían que someter a auditorías los notarios, conservadores y archiveros, y en segundo trámite eso se mantiene. Hay algunos cambios puntuales, pero en general se mantiene la obligación. Y en ambos casos también se establece un proceso disciplinario a cargo de las fiscalías judiciales. ¿Qué es lo que se incorpora en segundo trámite? Como les decía, el Servicio Nacional del Consumidor, y se incorpora la obligación de los notarios, archiveros y conservadores de publicar en su página web la nómina de suplente, sus declaraciones de patrimonio e interés, los resultados de la auditoría externa y los 3 últimos informes de fiscalización a los que se hayan sometido. Es decir, en primer trámite se mantienen las innovaciones que se habían realizado y en segundo trámite lo que se hace son incorporar más fiscalizaciones o más procesos de fiscalización. Luego, en otras materias, que era lo que les señalaba, y como último eje, ¿qué es lo que deja fuera que es relevante? Como les decía, el proyecto en primer trámite establecía los fedatarios como un nuevo tipo de ministro de fe. Eso se dejó fuera del proyecto, entre otras cuestiones por considerar por buscar hacer una reforma que se centrara en aquellos aspectos vinculados con nombramiento, fiscalización y funcionamiento de los notarios, archiveros y conservadores, y dejar aquellos aspectos que estaban vinculados con el sistema registral o notarial propiamente tal, ¿ya? Entre otras cuestiones porque desde que se presentó el proyecto hasta ahora ha habido un uso más intensivo de la firma electrónica. Eso en sí mismo ha generado cierta cambio en la forma en que se autentifican documentos públicos, entre otras cosas también porque se ha generado un proceso de desnotarización de ciertos documentos privados, es decir, y bueno, público y privado. Entonces, en esos aspectos se consideró que era mejor no innovar en cuanto a los fedatarios y se eliminó del proyecto. Asimismo, también con lo vinculado con el folio real, hubo una larga discusión respecto a las certezas que daba el sistema registral chileno y lo complejo que puede ser incorporar un sistema registral nuevo, como que es conocido en el fondo. Si hay algo que está funcionando relativamente bien, mejor no cambiarlo, porque las consecuencias de cambiar esto para los títulos de dominio de las personas, para la fe pública, para las consecuencias que eso tiene en la economía, en la litigiosidad, en los patrimonios familiares, puede ser muy importante, y en ese sentido es mejor mantener el sistema que en ese aspecto funcione y funcione adecuadamente.
En primer trámite se limitaba el ejercicio de la función notarial hasta los 75 años o al cumplir 21 años en el mismo cargo, algo que en términos generales se mantiene, salvo que se es más estricto, por así decirlo, en que todas las personas que tengan 75 años tienen que dejar su cargo, independiente de si llevan o no 21 años cumpliéndolo, y esto va a implicar que la ley va a regir, se da un plazo de vacancia a la ley que es de 6 meses de una vez publicada, ¿ya? Y la ley comienza a regir al 6º mes de su publicación, entonces se da un plazo para que rija la obligación de que todas las personas mayores de 75 años tengan que, o mejor dicho, tengan que dejar su cargo. Y claro, se da un plazo de vacancia de 6 meses de la ley y se da un plazo de 6 meses para que comience a cumplir se da un año en el fondo. Un año para que rija la obligación de que todas las personas mayores de 75 años tengan que dejar su cargo. Y no se generaron mayores innovaciones al reglamento conservatorio porque no hubo modificaciones significativas en segundo trámite en cuanto a lo vinculado con el sistema registral en sí mismo, ¿ya? Entonces, por eso aquellas modificaciones que se habían hecho al reglamento conservatorio, que era principalmente para modificaciones necesarias para que funcionara el folio real, no se hicieron porque no hay una modificación sustantiva en materia de folio real. Eso es, presidente. Nosotros tratamos de agrupar. Como ven, los principales cambios tienen que ver con materias vinculadas con el sistema de nombramiento, luego en lo vinculado con inhabilidades, que es un tema que se incorpora, ¿ya? Posteriormente, en materia de calidad de servicio, yo creo que los proyectos tanto de primer trámite y segundo trámite conversan, solo que en el caso del segundo trámite se incorporan más detalles de la calidad del servicio. Posteriormente, en cuanto a fiscalización, también los proyectos conversan. Se incorpora que la fiscalización además pueda ser a través del Servicio Nacional de Consumidor, y esa es una innovación, eso habría que evaluarlo, o sea, ustedes lo tienen que evaluar en su mérito. Y en lo que sí innova el proyecto es que no o elimina a los fedatarios y no innova en materia de folio real. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecerle la exposición al ministro. Creo que vienen hartos temas interesantes aquí en las modificaciones del Senado. Quiero destacar especialmente la norma que prohíbe ahora ciertas relaciones de parentesco entre políticos, personas que tengan cargos públicos, personas que estén detentando algún cargo de juez, ministro de corte, con quienes sean nombrados notarios y conservadores. Creo que es una muy buena noticia y ojalá se apruebe así, porque históricamente se ha hecho un uso muy abusivo del nombramiento de notarios y conservadores con personas que tienen alguna de estas relaciones de parentesco, de cercanía con quienes están en lo político o quienes están en cargos relevantes dentro de los tribunales de justicia. Yo aquí no estoy contando nada que sea novedoso, o sea, hay reportajes incluso en la prensa que curiosamente nunca han trascendido más allá de una nota por aquí y por allá, o sea, algo que debiese ser un escándalo de dimensiones, o sea, casi de la envergadura de lo que pasa con el señor Hermosilla y otras personas. Sale un reportaje y después como que esto desaparece, se diluye en el agua. A mí siempre me ha extrañado eso, señor presidente, que estas cosas no tomen la fuerza noticiosa que otros escándalos sí toman, porque aquí francamente estamos hablando de situaciones que colindan con lo que es el tráfico de influencia. O sea, aquí hay personas que van nombrando amigos o parientes o personas cercanas a ellos o a terceros en estos cargos muy lucrativos, cargos que pueden mantenerse fácilmente por toda la vida. Y al parecer aquí hay casi como un mercado que se mueve de ir poniendo gente acá, ir poniendo gente allá. Y eso francamente es escandaloso. Creo que es una buena noticia que se esté proponiendo que esto termine.
Obviamente algunas personas los pone nerviosos. Veo cierto nerviosismo en algunos que como que no les gusta que esto se prohíba tan claramente, y yo creo que es una buena noticia que se prohíba. Pero creo que es importante también, y quiero aprovechar de preguntar al ministro, quizás ya lo comentó y se me arrancó un poco, pero saber si es que esta reforma incluye algunas normas de transparencia respecto a notarios, conservadores, archiveros. Algunas cuestiones de transparencia que creo que son muy importantes porque también han sido objeto de cuestionamiento. Al menos hay conversaciones que yo creo que son poco sanas, que se estén cuestionando cosas de este estilo. Por ejemplo, quiénes son los propietarios de los terrenos o las propiedades que arriendan los notarios, los conservadores para desempeñar su oficio. Yo creo que sería importante que eso haya cierta publicidad en el fondo de quién es el dueño de estas propiedades, y que no tenga que ir uno ahí a bucear en los registros del mismo conservador de bienes raíces para saber quién es el dueño, ¿no? Que se publique así como transparencia activa. Yo creo que eso sería bueno. Yo no sé si es que está contemplado ahí, pero en general, que para efectos de superar esta cosa de tantos cuestionamientos que existen hoy día a la función notarial y registral, que haya mayor transparencia respecto de cómo operan, respecto a los costos de operación, el personal contratado, quién es el propietario de los inmuebles donde desempeñan sus funciones. Creo que todo eso sería bueno, sería sano, que sea información de libre acceso a toda la gente, para que efectivamente vayamos de cierta forma mejorando el ejercicio de esta función en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Yo estoy dentro de los parlamentarios que revisamos el proyecto en el periodo anterior y acogimos y aprobamos gran parte de lo que hoy día incluso ha sido eliminado por el Senado. Yo no me enamoro de las decisiones que hemos tomado. Si son mejores, yo estoy dispuesto a compartirlas. Y lo de los fedatarios, que es la gran modificación que viene del Senado, que lo elimina completamente, iban a ser cerca de 8.000 fedatarios que iban a aumentar la oferta que hay de ministros de fe en todo el país, y eso se estimaba en la legislatura anterior que iba a favorecer a todos los usuarios. 8.000 son muchos. Notarios hay en Chile no más de 500, entiendo son 400. Puede que hayan aumentado ahora con el último decreto. Pero que se haya eliminado por las dificultades que podría haber tenido la implementación, yo estoy de acuerdo. Y voy a analizar este proyecto de ley buscando en su mérito, con las decisiones que tomó el Senado, poder mejorarlo o visualizar algunos errores que puede tener. Y en torno a eso, yo quisiera hacer algunas preguntas al señor ministro, particularmente de cosas que creo que tenía que son positivas. Primero, la existencia de un repositorio digital único en el país. Mire, estamos haciendo una modificación del sistema notarial y de conservadores que hoy día se lleva con libros de cuero y papel. Así se lleva en todo el país, en lugares más alejados. Se cosen todavía los expedientes en el libro, toda la escritura. Y eso es totalmente incompatible con la tecnología y la modernidad que hay. Por eso me parecía muy bien la idea, y me parece muy bien la idea que ha planteado el ministro, que viene en el proyecto, de obligar a los notarios a digitalizar, a establecer documentos electrónicos con todo lo que hace. Y estando de acuerdo con eso, yo creo que es importante, a lo menos, ministro, buscar la manera que puede ser entregar una facultad al Ministerio de Justicia para que en el futuro, no es necesario ponerle plazo, se pueda establecer un repositorio digital que pueda unificar todos los conservadores a lo largo del país. Porque que cada uno resuelva, cada notario, cada conservador, resuelva la digitalización de sus documentos no hace que sea accesible. Si alguien quiere saber si una escritura se hizo en Chile, va a tener que ir notario por notario revisando sus índices. Notario por notario. Entonces tiene que haber un documento único, un repositorio digital donde uno pueda tener, mire, no los documentos, pero el índice. Eso es algo que tecnológicamente es posible. El gobierno anterior quería establecer un repositorio, que estuvieran ahí todas las copias de los documentos. Pero mire, yo solamente pido que podamos tener un índice. Segundo, el folio real. ¿Qué es lo que es el folio real? Hoy día, el sistema que existe en Chile, que no existe en muchas partes del mundo, es que cuando 5 personas compran una propiedad y van vendiendo sus derechos, cada venta se va inscribiendo en el año en que lo vendió.
y puede que en 20 años los 5 hayan vendido sus derechos y hay 5 inscripciones que han ido separándose entre ellas, y si han tenido otras ventas individuales de sus derechos, se desaparecen. ¿Cómo se conectan a la escritura original? Con las anotaciones al margen que hacen en la de papel. Ese sistema está completamente obsoleto. Hoy día existe, incluso en las notarías, que tienen sistemas computacionales que actúan de las dos maneras, existe el folio real, que cada inscripción sea de la propiedad. Si Avenida San Martín 328 es una propiedad, ahí está la propiedad y se ve quiénes son los 5 que lo compraron, y si se ha vendido se va colocando ahí al margen de la inscripción de la propiedad. Ese es un sistema moderno que es factible implementar porque los sistemas computacionales que usan los notarios ya lo hacen y los conservadores también ya lo hacen. Entonces, yo no espero que lo resuelvan acá en esta etapa, pero podríamos buscar la manera, señor ministro, de que se diera la facultad en un reglamento posterior para poder avanzar en eso sin necesidad de tramitar una ley completa, que duró 8 años. Imagínense, estamos en pleno siglo XXI viendo escrituras de papel, inscripciones de papel, libros que se cosen, en circunstancias de que el único avance que tiene que es obligar a digitalizar, pero tenemos que por lo menos anticipar un paso más allá, ministro, para que tecnológicamente podamos hacerlo. Esos son, en cuanto a las aspiraciones, que yo creo que este proyecto no avanza lo que debiera avanzar. En cuanto a problemas puntuales, hoy día recibimos en la comisión, usted lo leyó, señor presidente, una carta que presentan varias notarias mujeres que cuestionan el descanso anual. El descanso anual, entiendo que eso es decir, cuáles las vacaciones que van a tener. Porque sean emprendedores o trabajadores, todos tienen derecho al descanso anual. Y entiendo que ellas reclaman que le dieron un descanso anual muy inferior al que tienen jueces, ministros o incluso receptores judiciales. Yo creo que en esto hay que tener una cierta simetría y si bien pueden tener muchos recursos en las notarias, eso no tiene que intervenir o influir en la decisión cuáles son los tiempos de descanso, que deberán ser todos más o menos usuales. Entiendo que no lo hay o se puede mejorar, y ese es un tema. Un segundo tema que acabo de revisar es una facultad que se entrega para dividir los conservadores notariales en función de los libros, en función de los registros que llevan. Los notarios, o sea, los conservadores llevan 3 libros: de propiedad, de hipoteca y gravámenes, y de interdicción y prohibición de enajenar. Y están todos juntos, y un cuarto libro, tiene toda la razón. Y tiene todo el sentido, porque cuando uno hace una compra de una propiedad con el banco, uno inscribe la propiedad a su nombre, inscribe la hipoteca que le interesa al banco, que es la deuda que tiene uno para pagarlo, y tercero, una prohibición de vender mientras yo estoy pagando la deuda. Y todo lo hacen el mismo conservador. Pero se dan facultades para poder resolver la separación de los registros, y me parece como medio absurdo. Que yo entiendo que uno puede separar a un conservador territorialmente, es decir, el de Santiago nosotros pedimos que se separara en 4 conservadores en los 4 puntos cardinales, para que la gente no sea obligada a ir todo al centro y tenga un conservador cerca. Pero separar por libro es absurdo, creo yo que no, es una facultad que no tiene mucho sentido. ¿Cómo se va no sé, en Aysén? El libro de propiedad va a estar en no sé en qué comuna, el libro de hipoteca en Chile Chico, no tiene sentido. Y cuarto, ¿en qué quedó la división que aprobamos acá en esta comisión, que fue muy celebrada, fue bien transversal, de la división del conservador de bienes raíces de Santiago, que es el conservador que tiene la mayor población del planeta? Tiene prácticamente 2/3 de todos los habitantes de esta ciudad y de todas las propiedades de esta ciudad. Y tiene ingresos que llegan a ser obscenos. Yo no estoy en contra de eso hecho en sí mismo, pero esto claramente es una anomalía que perjudica a los vecinos que pueden tener conservadores más cercanos y no ser obligados a ir de Maipú, de Tiltil, de Puente Alto, no de Puente Alto, pero de La Reina, necesariamente ir al centro para hacer trámites de papel. Lo electrónico ya se puede hacer, pero en papel hay que ir ahí al centro Santiago frente al Excongreso. Y por último, aprobar todas las inhabilidades que se han planteado, porque uno de los grandes problemas y denuncias que ha existido frente a este sistema notarial, y varios informes de prensa lo señalan, es que cerca del 50% de los notarios, conservadores y archiveros son parientes de figuras políticas, de ex parlamentarios, ex miembros del Poder Ejecutivo y también
de integrantes de las Cortes Superiores de Justicia. Y ese es un grave pecado de legitimidad que tiene este sistema. Y entiendo yo, no lo he revisado a fondo, que se ha fortalecido las inhabilidades que hay en torno a estos temas y a mí me parece muy, muy positivo y yo creo que hay que aprobarlas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leonardo Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Gustavo Benavente. Gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve porque llegué un poco tarde, pero... Está perdonado. A ver, respecto, yo no... La verdad que no conozco casi al conservador de Santiago, no conozco a nadie el conservador de Santiago, pero curiosamente el conservador de Santiago es el que mejor funciona. No, pero está la opinión de todos los que concurrieron a la comisión y es el que mejor funciona. Y además, curiosamente, en precios para la gente es el más barato. En costos proporcionales el que... Pero más allá de eso, yo solamente voy a tocar el tema del folio. Por eso, lo importante no es lo que gana el conservador, es lo que significa para la gente el costo de concurrir a ese oficio. Eso es lo que importa, más allá de... Pero yo concuerdo con el diputado Soto de que yo no despreciaría, yo sé que puede ser una reforma estructural al sistema, pero no despreciaría lo del folio real. Incluso eso puede beneficiar también el avance en los estudios de título. Los va a hacer más breves, quizás menos costosos y más simples. Y hay una cosa, en la práctica, todos los conservadores tienen en la práctica el folio real. Cuando usted va al conservador, a cualquier conservador, ellos tienen lo que se llama el diablito, que es un dicho que tienen los conservadores. Y en el diablito está el número de inscripción de la propiedad y aparecen todos los gravámenes, todas las notas marginales y toda la historia de la propiedad en la hojita que tiene el conservador, que le llaman así. Entonces, hoy día se ve como casi, no quiero, pero uno podría entender como un capricho, porque uno llega al conservador y dice, oiga, quiero... de hecho, en parte, hoy día hay conservadores que usted pide un certificado de títulos de 10 años hacia atrás y lo otorgan con este diablito, pero es parcial, porque no indican los gravámenes que tiene la propiedad. Pero entonces, hoy día implementar el sistema de folio real no es tan complejo, porque los conservadores lo tienen implementado ellos. Entonces yo no lo despreciaría, yo a lo mejor no sé cómo estamos en los tiempos, pero extender un poquito más para implementar o ver la posibilidad de implementar el folio real no sería una mala política, digamos. Yo creo que no es tan complejo y vuelvo a decir, los conservadores lo tienen implementado. Entonces podría ser una oportunidad, esta oportunidad. Y finalmente yo en general el proyecto, bueno, no lo conozco tanto porque se tramitó en la Cámara en el periodo anterior en que yo no estaba, los diputados más antiguos, no solo en permanencia, sino que en edad, lo conocen mejor, digamos. Pero a mí también me complica y no estoy tan de acuerdo con la eliminación de los fedetarios. Creo que es una manera de acercar también el sistema registral a la gente con la existencia de los fedetarios y además aumenta un poco la competencia. El sistema registral es una especie de monopolio natural, solamente pueden haber algunas notarías dependiendo de la comuna, tantas notarías, etcétera. Con los fedetarios aumentamos un poquito la competencia y eso también ayuda a la gente, así que ese tema a mí también es un tema que ojalá, bueno, en la mixta se podrá reponer, digamos. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Benavente. Le ofrezco la palabra al diputado Ilavaca. Sí. Muchas gracias, presidente. No nos haremos cargo de las ofensas gratuitas respecto de la edad que nos plantea el diputado Benavente. Pero me interesa que efectivamente un proyecto tan importante y uno que ha generado tantas críticas como el actual sistema notarial y conservador, efectivamente sea correctamente tratado. El ministro nos entrega por lo menos los 4 pilares de cambios, pero en el detalle están algunas dudas que en definitiva en lo particular a mí me preocupan. El diputado Leiva algo dijo respecto a un tema en particular. Por ejemplo, que actualmente, de acuerdo al proyecto, el Ejecutivo podría desarrollar cualquier oficio de notario conservador sin informe previo de nadie. Actualmente se puede, pero con informe previo de la Corte de Apelaciones.
pero además, curiosamente, dejan excluido, exprofeso, el conservador de bienes raíces de Santiago, que a pesar de que el diputado Benavente diga que no lo conozca, pero parece que conoce bien su funcionamiento, creo que hoy día es uno de aquellos más importantes, y viendo o sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo en Valdivia tengo un conservador de bienes raíces, y hoy día el Ministerio de Justicia podría crear 3 más. Ya, cuestión que no me molestaría, porque en definitiva para cómo va extendiéndose Valdivia. Pero ese caso, ¿por qué no en Santiago también? El conservador de Santiago, de acuerdo a los antecedentes que se tiene cifras importantes de ingreso mensual, importante, por no decir que son obscenas, ¿ya? Y el desarrollo territorial de la región metropolitana en particular da para desarrollar otros oficios conservadores, a lo mejor en la zona norte, en la zona sur, en la zona, es decir, en las diferentes zonas, y poder dividir un oficio que, insisto, hoy día es el negocio más lucrativo de Chile. Más lucrativo de Chile. Y por eso me causa extrañeza que el Senado, o por lo menos en el proyecto, no venga incluido. Creo que se hace bien cuando se le pone el límite de la edad a los conservadores, porque todos saben que, en definitiva, muchas veces la familia de los conservadores llevaban al conservador casi en silla de rueda a su oficio, y son historias que yo creo que todos los que han tramitado conocen cómo funciona, conocen. Y ahí creo que es correcto esa norma, que además va en concordancia con las normas que incluso tienen hoy día nuestros tribunales de justicia. Me preocupa mucho que respecto al proceso de concurso público, que me parece correcto el poder desarrollar un concurso con una entidad que es altamente profesional, como el Consejo de la Alta Dirección Pública, primero tengamos las observaciones que el Consejo de la Alta Dirección Pública nos desarrolla a través de la carta que nos hacen llegar. Hay que hacerse cargo de los requerimientos del Consejo. Pero además me preocupa de que no se haga una división respecto a la categoría que tienen hoy día los notarios, porque hoy día los notarios están categorizados en 3 clases, ¿verdad? Los de tercera, segunda y primera, y existe un proceso de ascenso que implicaría una especie de carrera funcionaria que buscaría privilegiar la expertise en el conocimiento de lo que implica ser notario conservador. Pero de acuerdo a esto, cualquier persona por concurso público no es que ingrese al sistema, puede ingresar a cualquier notaría. Es decir, aquella notaría de primera categoría, la persona que ingresa desde la calle puede adjudicarse y eso rompe además un proceso de carrera que existe al interior. Y yo creo que sería interesante revisarlo, ¿ya? Yo tengo un cuestionamiento respecto al tema de la inhabilidad, y yo comparto que deben establecer inhabilidades. Y sobre todo en el actual sistema, donde era la Corte de Apelaciones la que nombraba a las ternas. Pero el establecer hoy día, cuando separamos de este proceso el sistema de nombramiento a través de un ente público, donde el presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, va a designar, no sé cómo será ese sistema, porque estaríamos entregando una doble sanción, por ejemplo, al sobrino de mi pareja, por ejemplo, porque va al 2º grado por afinidad, ¿ya? O al sobrino de mi hermano que estudió Derecho. Yo no tengo ningún sobrino, ni somos primera generación de profesionales, tenga la seguridad que no tengo ningún tipo de familia respecto a esto, ¿ya? Ninguno, ¿ya? Pero sí me preocupa porque estaríamos estableciendo una doble barrera de ingreso que en algunos casos podría llegar a ser injusta. Yo comparto que la historia que acarrea esto, y sobre todo con el actual sistema, porque a ver, el sistema de besamano para nombramiento en cada una de las Cortes de Apelaciones generaba que muchos hijos de ministros terminaban siendo notarios conservadores o amigos de los hijos de ministros. Hoy día todo esto, los amigos de hijos tampoco quedan excluidos porque no están dentro de las inhabilidades, pero también creo que sería un tema que deberíamos madurar más. Y sin habiéndome metido en el detalle de cada una de las modificaciones, que son hartas, viendo rápidamente, me quedó una duda, presidente, que es una norma que también viene desde la aprobación de la Cámara de Diputados y se mejoró en el texto, que dice relación con la exoneración o las sanciones a los notarios conservadores que cometen alguna infracción del artículo 96. Porque lo que señala en el texto es que, ¿sabes qué?
solamente se le puede aplicar censura hasta suspensión. Y para llegar a exonerar a un conservador o un notario, se requiere que haya incurrido en una reincidencia en la infracción dentro de un plazo de 2 años. Y si es que es una infracción grave, ¿por qué no lo puedo exonerar inmediatamente? Es decir, eso es asegurarle a personas que han incumplido un exceso en la permanencia en el rol. Si es que algún notario conservador cometió algún hecho grave que merezca la exoneración, independientemente que haya cometido un delito que iba por otra vía, pero de las sanciones que establece el mismo artículo 96, creo que el ponerle que para poder exonerarlo se requieren reincidencia en el plazo de 2 años es absolutamente un premio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Le ofrezco la palabra al diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Sin duda el proyecto salió muy distinto a lo de la Cámara de Diputados, pero me parece que en varios aspectos salió mucho más pulido de lo que aprobamos en la Cámara de Diputados. Yo tengo algunas dudas y otras que me gustaría aclaraciones o que el ministro pudiera profundizar en algunos temas. Cuando se habla de que designa el Consejo Alta Dirección Pública, quiero saber qué mecanismos hay para que en el Consejo Alta Dirección Pública no ocurran los vicios que ocurrían en la Corte o que eventualmente ocurrían a propósito de los hechos de público conocimiento. A propósito de lo que dice, bueno, me recordó el diputado Soto, si no hubiera hablado no me hubiera recordado, pero es verdad que el tema de las rentas tiene que ser un tema que a todos nos llame no solamente poderosamente la atención, sino que además que algo que hay que regular. Porque no solamente los notarios, conservadores, vemos ahora un embajador que gana 20 millones de pesos y que ejerce sus funciones en Chile, también son cosas que son bien impresentables, pero bueno, son cosas que hay que corregir y esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo corrija de buena manera. Presidente, no tengo ninguna duda que el Ministro de Relaciones Exteriores va a tomar las medidas que correspondan prontamente. Presidente, en esa línea... Ya, eso primero, el Consejo de Dirección Pública, ¿cómo evitamos que no ocurra lo que está ocurriendo ahora en la Corte? Porque precisamente también son personas de carne y hueso que van a ser también, pueden ser sujetas de ciertos acercamientos que pueden ser impropios y de esa manera quizás podemos caer eventualmente en el mismo vicio que se quiere combatir. En segundo lugar, cuando habla de en ciertos casos no se va a preferir a quien esté primero en la nómina de la terna que se va a mandar al Ministerio de Justicia. No habiendo profundizado obviamente todavía en los detalles, sería bueno saber en qué casos esos casos se van a saltar y si se van a saltar esos casos en que no se elija el primero, si eso tiene que ser fundado. Porque lo que queremos evitar queremos disminuir al máximo el criterio político, ¿no? Yo creo que esto pareció quizá al Consejo de Nombramiento, entonces eso es importante saber. Y algo que dijo el diputado Ilavaca, por su intermedio, presidente, respecto a la... A ver, si alguien es notario, obviamente que, me imagino yo, que más que una preferencia que tiene un conocimiento y una experiencia, que esa experiencia, de acuerdo a la carrera funcionaria, debe ser un elemento a considerar a la hora de poder postular a otra notaría o eventualmente un conservador. Porque esto igual que los funcionarios públicos, es decir, hay una carrera y esa carrera me imagino que tiene antecedentes suficientes para que sea considerado un mérito para poder quizás estar mejor aspectado para lograr quizás postular a otra notaría u otro cargo relacionado con los conservadores. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se rescata eso en el proyecto? Para efectos de que si viene alguien externamente, no esté obviamente en la igualdad de condiciones de una persona que lleva ejerciendo un cargo y que obviamente tiene las competencias y la experiencia suficiente para poder aspirar a otros en la misma línea. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra a la diputada Javiera Morales. Gracias, presidente. Bien, yo soy de las diputadas que no estaban en el periodo anterior y que por lo tanto recién se están acercando a esta temática, entonces tengo más dudas que cuestionamiento. Lo primero, en cuanto a la inhabilidad de un año que explicaban... Si nos podrían explicar cuál es la razón. Entiendo que esta la ingresó el Senado. Si es posible que nos expliquen un poco cuál es la lógica que está detrás de eso. Lo segundo, tengo dudas
es primera vez que me acerco a la discusión sobre el folio real, el tema de digitalización, pero lo que me causa inquietud es que no nos vaya a pasar lo mismo que pasa como con las cámaras de seguridad en los municipios. O sea, ¿tenemos alguna medida en que más adelante podamos generar interoperatividad entre los distintos sistemas de la notaría y los conservadores? Porque entiendo que cuando se habla de un registro nacional justamente es para eso. O sea, lo que me da miedo hoy día legislar y que en 10 o 15 años más pase lo mismo que nos pasa en materia de seguridad, que cada municipio tiene su propio sistema de cámaras y por tanto no se puede hacer un solo sistema, y eso ha inhibido en avanzar, por ejemplo, en materia de seguridad en muchas regiones. Acá, ¿cuál va a ser la interoperabilidad entre los distintos sistemas de notarios, conservadores, etcétera? Y eso también con los planos. Yo entiendo que nuestro sistema de estudio de título con los planos es demasiado antiguo, ridículamente antiguo comparado con otros países, y si hay alguna medida en esto. Yo entiendo que quizás no está el presupuesto, no es posible hacerlo inmediatamente, pero establezcamos algún plazo, alguna fecha, algún transitorio que nos lleve a avanzar hacia esa línea. Lo segundo, ¿por qué se excluyó la causal de 21 años en el cese del cargo? ¿Cuáles las razones que están detrás? Y por último, es primera vez que yo me acerco a este tema, pero la verdad es que antes de estar sentada acá, yo como ciudadana, por cierto que me incomoda las remuneraciones de algunos conservadores de bienes raíces. A diferencia de lo que señalan otros parlamentarios, no basta con que es simplemente de un buen servicio. Finalmente están dando un buen servicio, pero están jugando o ejerciendo una función pública, un rol público, y quien lucra de esa manera con lo público, de alguna manera lo que está haciendo a través de ese lucro es quitando la posibilidad que esa plata se reinvierta en mejorar el sistema. Entonces, ¿cuáles son los parámetros o de qué manera el proyecto de ley se enfrenta a esa situación? Eso, muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputada Morales. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a ir en orden de cada uno de los diputados, que fue como anoté las preguntas para tratar de dar una respuesta íntegra a cada uno de los diputados y diputadas que preguntaron. Primero, respecto al diputado Sánchez, ¿no está? No, sí está. Sí está. No. El diputado Sánchez, bueno, se refirió respecto a la inhabilidad, señalando que le parecía adecuada, pero hace dos preguntas respecto a cuestiones de transparencia. Si hay alguna forma de saber más o menos cuál es el patrimonio que tienen los notarios, conservadores o archiveros, cuáles son sus intereses también, y en parte también respecto al personal contratado. La propuesta que viene ya con la aprobación del segundo trámite, lo que hace es que establece que en la página web que va a tener que tener cada notario, archivero, conservador, van a tener que establecer una declaración de intereses y patrimonio. ¿Ya? Entonces eso permite efectivamente que uno conozca tanto los intereses como el patrimonio de los notarios, archiveros y conservadores. Y eso ayuda a la transparencia pública en esos aspectos. Y lo segundo es que hay algunas reglas de inhabilidades también para las personas que puedan contratar estos oficios, que son las que yo señalé en la exposición y que también van en esa misma lógica. Otro aspecto que es relevante es que en primer trámite se aprobó que hubiera que fuera público y también se estableciera en la página web, se publicara en la página web las tarifas de los notarios, archiveros y conservadores. En segundo trámite eso se fortalece en que no solo se tiene que dar publicidad a las tarifas, sino que se le da un mandato al Ministerio de Justicia para que regule las tarifas y establezca bandas de precio, ¿ya? Establezca tarifas tope, por así decirlo. Bajo estudios que van a permitir categorizar a los oficios de notario, archivero, conservadores en distintos tipos de complejidad, porque no tienen los mismos tipos de complejidad y además también no tienen los mismos tipos de costo. Eso también es relevante. Estos estudios no son... uno no puede fijar las mismas tarifas para todo el país, porque hay diferentes costos que influyen en esas tarifas. Entonces,
Eso es algo que contempla el proyecto, que también le da más transparencia a este oficio. Es decir, se van a tener que publicar tanto las declaraciones de interés y patrimonio de los notarios archiveros-conservadores. Hay reglas fuertes de inhabilidad tanto para el notario como también para las personas que puedan trabajar en el oficio notarial junto con el notario archivero-conservador. Y asimismo también la parte más pública viene por la regulación de las tarifas, ¿ya? Y la regulación de las tarifas se establece a través de un decreto del Ministerio de Justicia previo a un estudio de mercado, previa a la categorización de estos oficios, y luego eso permite la fiscalización de las tarifas. Es decir, que efectivamente se esté cobrando a la gente lo que debiera costar el valor de ese trámite. Eso más o menos lo que preguntó el diputado Sánchez. Respecto a lo que preguntó el diputado Soto, bueno, en segundo trámite se optó para que esto se pudiera viabilizar la tramitación del proyecto. Y la opción que se tomó fue aquellos aspectos más sustantivos de la función notarial y registral, sacarlos del proyecto, ¿ya? Principalmente por las dudas que esto daba y que se dio en la discusión. Muchos expertos dieron cuenta de que el sistema notarial, o mejor dicho, el sistema registral chileno funcionaba adecuadamente. Uno podía incorporar ciertas mejoras, por ejemplo, con el folio real. Se podía hacer esa mejora, pero daban cuenta, por ejemplo, del caso español, donde para incorporar el folio real hubo que hacer un catastro previo de todos los bienes raíces, y ese catastro tomó no solo tiempo, sino que mucho, bueno, 20 años me dicen aquí, 20 años, y recién después de eso se pudo realizar, o sea, porque una cosa es que cada notario lo tenga de una manera artesanal o lo tenga de una manera un poquito más sofisticada, pero que eso efectivamente dé fe de que la propiedad efectivamente tiene este folio, al menos en España tomó ese tiempo. Entonces hubo varios expertos que pusieron más dudas respecto a eso. Y como pusieron dudas respecto a cómo podía funcionar el folio real, la opción que tomó el Senado fue, bueno, no innovemos en esto, nuestro sistema registral podría perfeccionarse, por cierto, pero los riesgos de perfeccionarlo pueden generar un problema mayor. ¿Ya? Entonces esa fue la opción que se tomó. Otra cosa es que efectivamente uno realice una reforma registral propiamente tal registral, ¿ya? Y para eso uno tendría que hacer modificaciones en el Código Civil, modificaciones en el reglamento conservatorio, realizar modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Es decir, hay un conjunto de materias que habría que modificar. Código de Aguas, por cierto, hay un conjunto de materias, y quizás, y fue el bemol que pusieron muchos expertos que fueron al Senado, fue, miren, eso se puede hacer, pero para hacerlo bien y no correr riesgos para un sistema que funciona, hay que hacerlo de otra manera, ¿ya? O tomarse cierto tiempo, y ahí la comisión tomó la opción de, bueno, esos temas, tanto fedatarios como folio real, dejémoslos y avancemos en todos los otros aspectos que son muy relevantes para, de todas maneras, una reforma al sistema notarial y registral, ¿ya? En cuanto a los fedatarios, las razones no fueron las que señalé respecto al folio real, sino que fueron principalmente el avance de la firma electrónica, en segundo lugar, la posibilidad que tiene este proyecto de dinamizar la creación, y aquí voy a saltar de las preguntas del diputado Soto a la del diputado Ilavaca porque se conectan. Lo que hace el proyecto es permitir la creación de nuevos oficios notariales, ¿ya? Para crear actualmente un oficio notarial se requiere el informe favorable de la Corte de Apelaciones. Informe favorable. Lo que hace el proyecto es que para dinamizar eventualmente la necesidad de que haya aquí una comuna, una agrupación de comuna, un barrio, un local, un lugar específico necesite de un oficio notarial, se puede crear con un informe, previo informe de el fiscal judicial, porque se cambia todo el sistema a que ya no sea la Corte, sino que es el fiscal judicial el que se relaciona con los notarios archiveros conservadores. Pero se le quita el que sea favorable, ¿ya? Hay que pedirle un informe, el fiscal podrá informar y o eso se tomará en consideración y se puede, no vinculante, y se crea un oficio notarial. Es decir, se pueden seguir creando oficios notariales. Y otra cosa es la división de los conservadores, división que actualmente se puede realizar, ¿ya?
nuevamente se pide, lo que se cambia es la forma o el flujo, es decir, lo que se tiene que hacer ahora es con informes del fiscal judicial. Eso se puede hacer en el país, y donde no hubo acuerdo, hay que decirlo así, o quedó una regla algo confusa, pero no hubo acuerdo para que eso se pudiera realizar, sino es por ley en el Conservador de Bienes de Raíces de Santiago, ¿ya? Y en eso no hubo acuerdo y se generó así, ¿ya? Se votó así. La postura del Ejecutivo era que en general se hiciera de la misma manera, la postura del Ejecutivo era que se hiciera de la misma manera en todo el territorio nacional. Pero no hubo acuerdo para que en el caso del Conservador de Bienes Raíces de Santiago se hiciera por ley, ¿ya? En el caso del repertorio digital, se establece la obligación de que cada notario, archivero y conservador tengan un repertorio digital bajo condiciones de interoperabilidad. Eso está establecido, ¿ya? Pero no hay un repertorio digital único, ¿ya? Sino que hay un repertorio por cada oficio, ¿ya? Principalmente, y aquí es relevante por lo siguiente: la gente hace un trámite en el oficio en particular, y lo que es importante es que desde ahí le puedan entregar copias digitales del trámite que realizó. Por otra parte, lo que nosotros y ustedes aprobaron un proyecto que busca ir a la desnotarización de ciertos trámites, ¿ya? Ustedes ese proyecto ya lo aprobaron, un proyecto que se está aplicando, y lo que nosotros planteamos en su momento es que de hecho debiéramos tener un segundo proyecto de desnotarización, y para eso se están haciendo las consultas en el intersector para aquellos trámites que podamos desnotarizar también. En cuanto a los permisos, yo creo que aquí hay una, no sé si confusión, pero los permisos, bueno, pero esto es relevante. La idea es que las personas que ofician de notarios, archiveros o conservadores sean los titulares. Los titulares, sí. O sea, que el notario, archivero y conservador esté en su oficio. Esa es la idea del proyecto, ¿ya? Yo creo que a muchos nos ha ocurrido de que vamos a un notario, archivero, conservador, y hay un notario, archivero, conservador suplente, ¿ya? Entonces, para eso uno tiene que, no, por así decirlo, no tener excepciones a las que tienen el resto de los auxiliares de la Administración de Justicia, ¿ya? Y en ese sentido, diputado Soto, lo que hace el proyecto es que lleva la regulación de permisos a la misma regulación que tienen los otros auxiliares de la Administración de Justicia. 15 días de vacaciones más 6 días hábiles administrativos. Esos son los permisos que puede tener cualquier notario, archivero o conservador. Los jueces no son auxiliares de la Administración de Justicia, ¿ya? Los jueces son del primer escalafón del Poder Judicial, ¿ya? Los auxiliares de la Administración de Justicia, receptores, notarios, archiveros, conservadores, tienen esa regulación. Y lo que hace el proyecto es mantener esa regulación, porque lo que se busca es que la persona que va a ejercer el oficio sea la persona titular, ¿ya? Yo creo que ahí contesté las preguntas del... la separación por libro no, por registro no está en el proyecto. Yo creo que eso puede ser una confusión, pero lo revisamos con más detalle, pero no está en el proyecto. ¿Ya? Claro, cuando está de vacaciones está un suplente, pero que no tengan permisos adicionales podrían eventualmente, por cierto, pedir sin goce, pero que no tengan permisos adicionales, ¿no? Bueno, Ministro, ¿y licencias médicas, por ejemplo? Bueno, licencias médicas, sí. Sí. Bien. No, lo digo porque... Pero el mismo régimen... Sí, lo digo porque hay zonas del país donde hay un solo notario. O sea, por ejemplo, yo tengo en mi región que hay un solo notario, una sola notaría. Entonces, si hacemos exigible que no haya un notario suplente... No. Es que yo creo que no estamos confundiendo. Una cosa es que el proyecto de hecho regula los notarios suplentes y permite que existan notarios suplentes, ¿ya? Y establece que los notarios, archiveros conservadores tienen que establecer una lista de suplentes, ¿ya? Ahora bien, otra cosa es que nosotros le entreguemos más permisos de los que tienen el resto de los auxiliares de Administración de Justicia. Son dos cosas distintas. En el fondo, cuando esta persona no puede ejercer su oficio, va a haber un suplente que
¿Qué autorizaciones le da la ley para no ejercer su oficio? Bueno, si alguien está de vacaciones, permisos por día administrativo y, por cierto, si está con alguna licencia médica, ¿ya? Fuero maternal, etcétera. O sea, esos son permisos que están contemplados en la legislación. No están contemplados los permisos sin conceder, no son funcionarios públicos, pero eventualmente si es que alguien no quiere, o mejor dicho, no puede por alguna razón ejercer su oficio, tendrá que hacer alguna solicitud especial, me imagino. ¿Ya? Eso está regulado, pero los permisos que están contemplados son los permisos que tienen cualquier auxiliar de la Administración de Justicia. No hay una diferenciación respecto a eso. ¿Ya? La pregunta que hacía el diputado Benavente en cuanto al folio real, bueno, él planteó que hay que revisarlo y tampoco está de acuerdo con la eliminación de los fedatarios, pero yo creo que eso ya me referí. Respecto a lo que preguntaba el diputado Ilavaca, la creación de notarios y división de conservadores, creo que también ya me referí, se pueden crear notarios con el informe fiscal judicial, se pueden dividir los conservadores también con el informe, excepto efectivamente el de Santiago, para lo que se requiere o se requeriría de una ley. Categoría de notario, efectivamente se establecen distintas categorías de notario. Y yo creo que aquí también se ha generado una confusión. Para los concursos públicos, como se establecen distintas categorías, más que de notarios, de notarías o de conservadores o de archiveros, por las dificultades, por el tamaño, por la magnitud de las mismas, las pruebas que se realicen pueden establecer diferencias de requisitos. ¿Ya? Por ejemplo, hay notarías o conservadores que van a requerir de tener más capacidades de gestión por su magnitud. Entonces las pruebas van a poder hacer algunas diferencias en eso. ¿Cuál es el requisito que se elimina? Es que la experiencia no sea un requisito de entrada, pero sí también puede ser un requisito de evaluación. ¿Se entiende? No, puede ser un requisito de evaluación. ¿Ya? Puede ser. Eso va a ser parte de los concursos públicos que establezca la alta dirección pública. ¿Ya? La alta dirección pública lo que no tiene es como... Lo que no tiene... Voy de nuevo. Lo que busca, al menos las modificaciones que se hicieron en el segundo trámite, es que la experiencia no sea una barrera de entrada. La experiencia puede ser considerada al momento del concurso, puede ser considerada al momento del concurso. No todas las notarías, conservadores y archiveros van a tener las mismas pruebas o los mismos requisitos de entrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a categorizar por tipo de notaría, conservadores o archiveros. La experiencia en sí misma no va a poder ser un requisito que no habilite para postular algún cargo. ¿Ya? Sí, ministro. El diputado Sánchez tiene sobre el punto. Es muy corto, porque lo que puntual. pasa es que yo por lo menos tengo una minuta acá, lo he conversado con distintas personas, yo por la cara de mis colegas me da la impresión de que todos estábamos en el mismo entendido, de que lo que plantea esta propuesta es una prohibición expresa a que sea considerado dentro de los procesos de postulación de notarios y conservadores el hecho de haber ejercido en alguna notaría previamente. O sea, yo por supuesto que estoy de acuerdo con que esto no puede ser inhabilitante el hecho de no haber desempeñado otro cargo notarial, pero me gustaría entender bien lo que plantea esta propuesta, porque al parecer estamos hablando de cosas distintas. A mí me da la impresión de que hay una prohibición expresa. Tenemos 4 minutos, ministro, para que vaya cerrando su intervención, por favor. Sí, yo creo que, bueno, no conozco la minuta que tengan los señores diputados, pero efectivamente se generó una confusión respecto a esto, al menos en la sala del Senado nosotros lo escuchamos. En la comisión, cuando se discutió en la Comisión de Constitución de la Cámara, o sea, del Senado, de hecho yo creo que me tocó a mí estar en esta sesión, fue, la experiencia no puede ser un requisito o barrera de entrada al concurso. Y de hecho la letra I se señala expresamente que la selección solo podrá fundarse en la valoración de los antecedentes curriculares, es decir, la selección que haga alta dirección pública, pudiendo tener en consideración la experiencia previa en el ejercicio de un cargo de naturaleza similar al que se concursa. Ya, bueno, pero esos son detalles que pueden quedar para una mixta, pero
Es decir, la experiencia no es barrera de entrada, se puede postular a cualquier concurso, pero en los requisitos de evaluación se puede considerar la experiencia. Y lo dice expresamente la letra I del artículo 287. ¿Ya? Entonces, se generó una confusión respecto a esto y como que se trataron de mezclar las dos cosas, pero bueno, lo que señala el texto es bastante claro al respecto. ¿Ya? Lo de la infracción del 96 se mantuvo de lo que salía de la Cámara al Senado, así que, bueno, se mantuvo. Y las preguntas que hacía el diputado Longton. Me faltan 2 diputados. ¿Termino de responder? Sí, termine, si les parece, poder extender por 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos, que estamos un poquito... No, me queda el diputado Longton y la diputada Morales. 5 minutos más. Sí. En el caso del mecanismo sobre ADP, para que no se repitan los vicios. Bueno, primero que todo, el mecanismo de ADP tiene varias etapas. Primero, como se categorizan las notarías archivero conservador en distintos tipos de categorías, se van a establecer perfiles para cada caso. ¿Ya? Segundo, el sistema de ADP tiene filtros de varios niveles en sus concursos. Primero, filtro en cuanto a los requisitos técnicos, filtro en cuanto a las capacidades o los requisitos de carácter psicolaboral y posteriormente requisitos específicos para el cargo que se está postulando. ¿Ya? ¿Qué es otra cuestión que puede ayudar para que no ocurra lo que estaba pasando con los tribunales? Que en el caso de los funcionarios de ADP o del Consejo Directivo hay una inhabilidad expresa de que también sus parientes puedan ejercer ese oficio y por ende eso ayuda a que no ocurra lo que eventualmente pueda ocurrir actualmente con parientes de distintos poderes del Estado que están dentro del oficio notarial. Entonces, en ese sentido, el sistema ADP permite una selección basada en las capacidades técnicas, las capacidades de mérito que tenga esta persona y también la experiencia que tenga en oficios ya similares en aquellas categorías que son superiores en cuanto a la magnitud de la notaría, el archivero, el conservador, de qué se trata. Respecto a la preferencia de la decisión del Ministerio de Justicia, aquí se innova parecido al Consejo de Nombramiento que ya lo hemos visto, de la siguiente manera. Primero, se construyen ternas preladas, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre hoy, que se establecen las ternas, pero solo la única referencia que tiene es el número de votos que se obtuvo, pero no hay una razón de por qué se obtuvieron esos votos y porque no hay pruebas propiamente tal, ni un proceso concursal propiamente tal. ¿Ya? Entonces se establecen preferencias que van a ir preladas con la cantidad de puntaje que obtuvo en los distintos procesos de ADP, o sea, en las distintas etapas del concurso de ADP con un puntaje final. ¿Ya? Se establece la obligación de que el Ministerio de Justicia tenga que fundar su decreto. ¿Ya? Y, de hecho, también me tocó participar en esa sesión de la Comisión del Senado, respecto a fundar especialmente, creo que dice así la norma, fundar especialmente cuando el Ministerio opta por alguien que no es el primero. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Voy de nuevo. Primero se establece que estos sean prelados, que tengan puntajes de manera descendiente. Se tiene que fundar el decreto que nombra al notario archivero conservador y fundar especialmente cuando se escoge a la persona que no es la primera en la lista. ¿Ya? Pero además se establece otra regla, que es que en el caso de que el que sale primero tiene una diferencia de 80% de puntaje con los que le siguen, se designa el primero, inmediatamente. Porque se ha entendido que si estamos prefiriendo el mérito, las capacidades técnicas, tiene sentido de que si hay una diferencia tan abismal con los que le vienen, con los que siguen, uno designe directamente a esa persona. ¿Ya? Entonces esa persona directamente gana el concurso. Creo que ahí respondí las preguntas del diputado Longton, que también preguntaba por la experiencia para postular.
Y respecto a la diputada Morales, en materia de inhabilidad, la razón principalmente que es por la cual el Senado incorpora la inhabilidad tiene que ver, yo creo que por una discusión de público conocimiento, es decir, distintos tipos de selección de notario, archivero, conservadores, ya sea reciente como antigua, en la cual se pone en duda que estas personas sean las más capacitadas para ejercer ese oficio, entre otras cosas. Se pone en duda porque o han sido designadas con poca experiencia de título desde que obtuvieron el título de abogado o porque tienen algún parentesco con alguna persona que ejerce un cargo público. Entonces, para evitar esa suspicacia y cuidar un sistema que es relevante para el ejercicio del sistema de justicia, se hace esta inhabilidad que es bastante estricta. La interoperabilidad creo que ya lo respondí. Efectivamente, el tema de los planos y todos los temas urbanísticos son un gran tema, pero que requerirían de una reforma registral profunda, que me parece que es uno de los desafíos que tenemos como país. En el caso de los 75 años se optó por dejar una regla muy clara. Las personas que cumplan 75 años ya no pueden ser notarios, archiveros, conservadores. Y aquellos que cumplieron 75 años y que no les regía la regla que se había aprobado en el año 97, tienen un año para mantenerse en el cargo y después de eso van a cesar en sus cargos. Y bueno, lo del rol público, en parte esta reforma lo que hace es darle transparencia y también regular precios, con lo que uno puede efectivamente generar relación con el rol público con el que están cumpliendo. Muchas gracias, señor ministro. Diputado Soto, 30 Presidente, segundos. 30 segundos, proponerle algo de reglamento. Como no vamos a tener muchas sesiones en esto y hemos hecho preguntas donde hemos detectado algunos conflictos, controversias, sugerirle, presidente, que podemos disponer de que el Ejecutivo no estandarice estas respuestas por escrito. Para que perdamos, para que la fugacidad de esta reunión, no obstante que se graba, no sea obstáculo para que nosotros podamos evaluar cuál va a ser nuestra postura definitiva. A la brevedad que se pueda poner por escrito ayudará mucho para saber qué vamos a hacer en la sala. Segundo, mire, lo que planteó la diputada Morales en cuanto a las personas que han cumplido 75 años, hay una notario en Santiago que tiene 98 años, hoy tiene 98 años y existen muchas dudas de cómo está sirviendo el cargo. Hay un conservador de bienes raíces de acá de la quinta región que cumplió 95 años en su cargo. Entonces yo creo que establecer un año adicional es excesivo. Por eso vamos a respaldar, creo, la postura de la diputada Morales y también respecto a la división del conservador de bienes raíces de Santiago, que estuvo en el corazón del debate en primer trámite, sin embargo en el Senado inexplicablemente lo dejaron pasar. Yo creo que eso hay que dar una revisión. Eso. Bien. Mire, yo lo que sí voy a insistir respecto de los tiempos, vamos a conversar el tema con el señor ministro para tomarnos el tiempo necesario para estudiar este proyecto. Yo tengo toda la disposición, sí, pero la decisión no pasa por mí. Yo solo quiero pero su disposición ayuda para que efectivamente los comités puedan tener a bien poder extender los tiempos de estudio de esta propuesta. O sea, no vamos a pretender estudiar este proyecto. Para muchos es un proyecto nuevo, ¿ya? Con todas las enmiendas que hizo el Senado en dos sesiones. Eso es inviable. Entonces vamos a ver si vamos a sesionar el día 16. Vamos a definirlo, señor secretario. Aún no lo tenemos definido. Y el tema es que, claro, si es que nos obligan los comités, si no se resuelve algo distinto, vamos a tener que hacer una sesión extraordinaria rápida para definir el informe a favor o en contra. Espero que no lleguemos a esa presión. Sí, la respuesta por escrito, por supuesto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.